No sé si le habíamos contado, pero hoy día me toca a mí predicar. No sé si le mandaron un mensajito. Así que espero que sea de bendición para sus vidas. Y vamos a orar para poder empezar la predica. Amén. Cierren sus ojitos, por favor. Amén. Padre, vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por este momento, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, nos has sostenido, Señor, en este momento difícil que estamos pasando. Nos da esta herramienta, Señor, para poder reunirnos, Padre, como hermanos y poder compartir, Señor, hablar, conocernos más, Señor, poder establecer relación. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú hablando en nuestros corazones, Padre, y seas tú, Señor, edificándonos, Señor, ayudándonos, Señor, a poder entender tu palabra de la forma correcta, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, por este momento y te damos muchas gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están? Empezando de nuevo. ¿Qué les suena por el misterio del gran árbol? ¿Qué historia de la Biblia se imaginan? ¿El árbol de mostaza? Sí, puede ser. Porque en la Biblia salen muchos árboles. ¿Qué árbol bíblico se les viene a la cabeza cuando pensamos en la historia del gran árbol y esas cosas? El sicómoro. De un hombre chiquito. ¿Se llamaba Saqueo o Virola? Pírola. En la Biblia salen muchos árboles, por ejemplo, este que sale en Isaías dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, el roble que está aquí y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué árbol le suena a esto de aquí? Porque se parecen todos son muy parecidos, aparte de este de aquí que ya todos sabemos cuál es. ¿Qué árbol le tinca que puede ser? ¿Un pino no es? ¿No es de pino, no? ¿Qué árbol le tinca? ¿Tiene El pinta de de algo? mostaza, ¿no? No, es un olivo. Mucha chufia, quería meter el de mostaza por todas partes, pero no. El olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Eso sale en Jueces 9:9. Pero no es lo que vamos a hablar hoy día. Y este que es como los más conocidos que salen al comienzo, que es el árbol del bien y el mal, y este es el árbol de la vida. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol grande, agradable a la vista, y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Este es como el que más conocemos, ¿cierto? Como el que tiene la historia más vieja de la serpiente y del fruto rojo que parecía tomate y esas cosas. Pero ninguno de estos árboles vamos a hablar hoy día. ¿Qué historia se les viene a la mente si no fuera por todos estos árboles que hemos visto? Al chufle se le viene el árbol de mostaza. Ah, ya. Bueno, vamos a hablar sobre el árbol de la mostaza que se encuentra en... No, mentira. Vamos a hablar sobre la historia del rey Nabucodonosor y su sueño. Para hablar sobre Nabucodonosor tenemos que encontrarnos dentro del libro de Daniel, en el contexto del imperio neobabilónico, en este tiempo, en el 587 años antes de Cristo, más o menos fue cuando el pueblo de Israel fue llevado a un cautiverio hacia la tierra de Babilonia del imperio neobabilónico. Babilonia, ¿por qué se recuerda? ¿Qué tenía de especial Babilonia? Que era algo muy grande que pasó en ese lugar. ¿A quién le recuerda? Una cuestión que hizo que la gente hablara tontera, que no se entendieran entre ellos y esas cosas. Bien, el Miguel dice aquí la torre. ¿La torre de qué? ¿De La Babel? torre de Babel. De Abel. Exacto, la torre de Babel. Que al principio no se llamaba la torre de Babel, se llamaba la torre de Nimrod, que fue quien la hizo, la mandó a hacer, que era bisnieto de Noé, y todos sabemos que después se llamaba Babel, porque cambió el nombre porque Babel en hebreo significa confusión, creo. Bueno, esta O lengua historia, parece, pero... No, una de las cosas, lengua confusión. dentro del reinado del rey Joacim,
el pueblo de Israel es sitiado y el Señor, por su rebeldía, como siempre, que se mandaron una embarrada, tiene que proceder a hacer algo para poder volverlo a su camino y lo entrega en manos del rey Nabucodonosor. El rey Joacim manda a traer jóvenes para ser educados en el idioma de los caldeos que son los que estaban viviendo en el imperio o sea, neobabilónico, en el reino neobabilónico se le decían caldeos, y llama a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién se recuerda de los nombres cuando les cambiaron los nombres a estos tipos? Belsasar. ¿Cuál es el nombre de Daniel? Que no era Belsasar. Poblete. Abed, Ananías Abednego, y Ananías. ¿no? No, Ananías se llamaba Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Abednego. Sí. A mí me gusta acordarme de los nombres hebreos. Así que ahora. Sí, es que en realidad, ¿quién le importa cuando le cambiaron el nombre si ese nombre lo pusieron al comienzo? Así que ahora mismo. Tenemos que recordar punto importante aquí porque esto ya pasa en el capítulo cuarto de Daniel y vemos que alrededor de los capítulos anteriores podemos ver cómo Dios va haciendo su obra a través de los jóvenes que llevó al palacio del rey Nabucodonosor. Y a pesar de que el pueblo de Israel había sido rebelde y le habían fallado a Dios, estando en cautiverio de los caldeos, Dios seguía haciendo su obra y glorificándose a través de los jóvenes fieles. Seguía demostrando su soberanía por sobre las circunstancias que estaban pasando. ¿A quién le ha pasado que durante este tiempo en que estamos rodeados por algo de que no podemos controlar, que en realidad la cuarentena y las cosas que están pasando afuera de nuestra casa son cosas que no podemos controlar de por sí, no sabemos que está enfermo, que no está enfermo, si es que nos vamos a topar con alguien en la calle cuando vayamos a comprar el pan y que nos enferme o que no? Bueno, el pueblo de Israel también estaba pasando por algo similar, pero en el sentido de que ellos estaban en una tierra ajena, con costumbres ajenas, y no tenían control sobre las cosas que podían hacer y qué cosas no. Dentro de esas cosas, el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua gigante, que ustedes recuerdan que fue la que hizo que los jóvenes se negaran a poder postrarse frente a ella, y los mandaron al rey, o sea, al horno de fuego caliente para que Dios después lo rescatara. Bueno, el pueblo de Israel estaba viviendo por situaciones muy parecidas a lo que estamos viendo ahora, en el sentido de que estaban sin tener control sobre las cosas que estaban viviendo. En el fondo habían perdido toda su independencia al estar sometidos a un reino superior. Pero en los capítulos anteriores podemos ver el proceso en que Dios va mostrando la soberanía que tiene por sobre las circunstancias que están viviendo el pueblo de Israel. En el primer capítulo vemos como Dios ve agrado de la consagración de los jóvenes y les brindó gran sabiduría, que hizo que el rey admitiera que ellos parecían 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. ¿Quién puede leer el capítulo 1, versículo 20? ¿Nadie? ¿Nadie sabe leer, cabrón? El que lo encuentra tiene premio. Ya dale, chufle. ¿Cuál era el 1:20. 1.20? Daniel 1.20. Lo encontré. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Podemos ver cómo en el capítulo 1 Dios, a través de estos jóvenes y de su consagración, porque ellos ya habían rechazado la comida que le ofrecían del rey, lo había rechazado, y Dios como por medio de eso, para usarlo, mostró su sabiduría y lo usó para poder aconsejar al rey, y este lo encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. En el capítulo 2 podemos ver cómo Daniel es usado para poder revelar y descifrar el sueño que tenía el rey, y el rey termina reconociendo que Dios, el Dios de Daniel, es Dios de dioses y el Señor de los reyes, quien revela los misterios. ¿Quién puede leer el capítulo 2,
versículo 27, o sea, 47. Aquí. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudisteis revelar este misterio. Aquí ya el rey Nabucodonosor tiene que reconocer que el Dios de Daniel era el Dios que revelaba los misterios, porque nadie había podido revelar primeramente qué era lo que estaba soñando el rey, porque ni siquiera le dijeron qué era lo que estaba soñando, sino que a Dios le reveló a Daniel lo que estaba soñando el rey y después le dio el significado de lo que estaba soñando el rey. Y el rey Nabucodonosor al final terminó reconociendo que Dios está por sobre los misterios y que conocía a todo, cada uno de ellos, incluso los sueños que estaba viendo el rey. En el capítulo 3 podemos ver que Dios prueba la fe de Ananías, Misael y Azarías, usando el horno de fuego y la convicción de estos jóvenes para mostrar su gloria. Todos conocemos la historia de estos jóvenes que estuvieron en el horno de fuego. Con los chiquillos de Loado estuvimos viéndolo hace unos días, que estuvieron dentro del horno de fuego, Dios los salvó, el rey tuvo que alabar a Dios por lo que había visto, decretando que nadie podía blasfemar en contra de Dios, y el que lo hiciera se iba decapitado o era, creo que le cortaban los miembros o algo así, como que lo descuartizaban entero porque ya nadie podía blasfemar contra el Dios dentro del reino y las naciones que estuvieran cerca. Y lo reconoce como el único que puede librar del mal. ¿Quién puede leer el capítulo 3, versículo 29? Ya. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Masac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Aquí podemos ver como ya el rey Nabucodonosor ya reconocía el poder de Dios, pudo ver la gloria de Dios manifestada en ese milagro, pero aún así lo llamaba el rey, o sea, el Dios de Ananías, Misael y Azarías nomás. No lo reconocía como su Dios ni nada parecido. Pero podemos ver como Dios no solo quería que vieran su gloria, sino que quería que reconocieran su soberanía, porque lo libró del castigo que el rey le había dado a sus jóvenes. La soberanía de Dios prevalece por sobre toda circunstancia. ¿Ha sido testigo de eso en su vida? ¿Alguna vez le ha pasado algo que parecía imposible y que Dios cambió las cosas y le entregó algo que quizás por su fuerza no podían haber conseguido? ¿Alguien que pueda contar alguna experiencia o algo parecido? ¿Nunca les tocó ver cómo la soberanía de Dios estaba por sobre las circunstancias que estaban pasando? Sí, además que sí, pero así como exactamente uno que me acuerde, puede ser en las situaciones difíciles que siempre te toca pasar y tú ves que no, a pesar, a ver, no sé, es que no sé cómo explicarlo bien, pero uno lo puede ver cuando te pasan situaciones difíciles que tú dices, ¡ay, pero cómo voy a salir de esta! Y al final tú ves que Dios está tomando el control de toda la situación y al final sale victorioso. Exacto. Yo puedo compartir una experiencia personal que pasó hace unos días. En realidad no es algo tan grave ni tan complejo como de contar tampoco, así que lo voy a contar al tiro. La verdad, el domingo estaba haciendo cosas en el patio y me choqué contra una canaleta, no sé cómo lo hice, pero choqué contra una canaleta tan fuerte que al otro día amanecí mareado, así mareado a mares, no podía caminar bien, o sea, me subía al auto, me mareaba, me bajaba del auto, me mareaba, estaba sentado, me mareaba, hice puras tonteras durante todo el día,
Y justo tocó que era mi semana de pruebas, entonces tampoco era que tuviera como la posibilidad de andar tonto durante muchos días. Y el día lunes andaba muy tonto, se me olvidó que era día lunes, pensé que era martes, perdí todas las clases de ese día, no estudié para lo que tenía que estudiar, no podía hacer nada, ni siquiera podía jugar con el teléfono porque andaba muy tonto. Y yo dije, Señor, no vaya a ser que ahora tenga que llegar a un hospital, un centro clínico o lo que sea, y que por un golpe en la cabeza tonto tenga que pasar por la espera, por tener que preocuparme de que nadie me mirara, que me tocara para no contagiarme de nada y esas cosas. Pero gracias a Dios, el otro día me sí totalmente bien, lo cual fue muy raro porque durante todo el día estuve muy, muy atontonado y pude ver como Dios hizo su obra en ese momento en que yo estaba como ya desesperado porque tenía que hacer pruebas y trabajo y no lograba pensar porque mi cabeza estaba muy, muy, muy atontada, pero pude ver su mano ahí. Y yo creo que nos ha pasado en muchas más cosas de las que podemos contar porque muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas son más difíciles de las que nos resultan. Muchas veces pensamos que, qué buena suerte o qué. A ver, entonces quedamos en los puntos importantes. Vamos a pasar a la historia. ¿Quién puede leer de la pantalla, ya que puse los versículos? Nos vamos turnando para que no sea tan monótono de que yo tenés que leer, aparte que no sé leer. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, la imaginación y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Quién le toca? Dale, chufle. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Eso? Y vinieron magos, Genial. astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Quién más le toca? ¿Quién le toca? ¿Nadie más? Dani, Hasta que Pablo. entró en mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Muy bien. La media voz. Ya. Aquí podemos ver cómo ya Nabucodonosor tiene que reconocer, tiene que recurrir de nuevo a Daniel, porque Daniel tenía el espíritu de los dioses, porque todavía él no reconocía que existía un Dios altísimo por sobre todo y que era el único Dios de Daniel. Él todavía creía que eran los dioses santos, como en su cultura tenían. Y podemos ver que tuvo un sueño que le espantó. ¿Cuál fue el sueño? Empecemos a leerlo. Yo leo el 10 y seguimos turnándonos. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. crecía este Creció- árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba desde el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dale, chufle. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigo yo. Vi Bien las en las visiones de mi visiones, cabeza. Ah, no, dale con todo. no, ya. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo. el que termina de leer que diga otro, bueno, así es más fluido, digo yo. Consejo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad del árbol y cortar sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora que leímos el contexto de lo que había visto el rey Nabucodonosor, ¿qué creen que podría representar el árbol? ¿Qué era el árbol? ¿Era el imperio? ¿Era el reino? ¿Era el reino de al lado? ¿Eran los judíos? ¿Qué era el árbol? ¿Qué se le ocurre? ¿El pecado? El pecado. ¿Sí? ¿El pecado de quién? ¿Del pueblo? ¿Del reino de Nabucodonosor? De Nabucodonosor. Exacto. ¿Por qué quería Dios destruir el hermoso árbol de Nabucodonosor? Si era tan lindo, si era tan grande, si habían aves viviendo en él, habían bestias que se refugiaban en él también. ¿Por qué creen que habrá sido necesario tener que derribarlo? Porque no tenía Dios en su corazón. Exacto. Nabucodonosor reconocía al Dios, pero lo reconocía como el Dios de Daniel, como el Dios de los jóvenes, como el Dios que lo sacó del horno, pero todavía no era capaz de reconocer que ese Dios estaba por sobre él también. En el caso de Nabucodonosor podemos ver la lectura de Daniel 4, 22 al 26. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién se atreve? Amén. Amén. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será su morada, y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. En este caso, Dios no solo quería que el rey viera que él era poderoso, que él podía salvar a los jóvenes del horno, que él podía revelar los misterios que tenía en su corazón, las cosas que lo turbaban. Él quería quitar su soberbia. ¿Y cómo lo podemos relacionar con nosotros? ¿Qué tiene esto con nosotros? El gran árbol y nuestra vida. Podemos decir en el versículo 11 del capítulo 4, crecía este árbol y se hacía fuerte. En nuestra vida, así como en el sueño del árbol, crecen cosas que se hacen fuertes, pero cosas que no agradan a Dios. Que por más que puedan hacer bonito nuestro árbol y que podamos como lucirlo entre la gente que nos conoce, hay cosas que simplemente no agradan a Dios y que Dios tiene que sacarlo en algún momento. En el versículo 12 vemos que su follaje la hacía hermoso. Hay muchas cosas en nuestra vida que para la gente normal pareciera que son hermosas, que uno puede decir, pucha, el compadre es muy bacán, este compadre es muy seco, mira lo que tiene, mira lo que hace, mira cómo es, pero delante de Dios esas cosas no tienen valor, no tienen eso que está cautivando a la gente normal, no cautiva a Dios, no le agrada. Y Dios decide derribar nuestro árbol. Dice, Dios derriba las cosas que no le agradan de nuestra vida. En este caso,
le derribó casi todo, porque dice que llegó hasta sus raíces y que dejó solo sus raíces. Porque la vida de Nabucodonosor está demasiado sumida en su soberbia, está demasiado sumida en su pecado, en sus cosas tradicionales de sus raíces. Y Dios quería sacar eso de su corazón, quería que él pudiera reconocer que de verdad había un Dios que reinaba sobre su vida, sobre la vida de Daniel y sobre todo, que su reino no estaba exento del juicio de Dios ni de la mano de Dios, porque Dios estaba ahí, estaba con esos jóvenes y también estaba por sobre el rey. Y esto es importante porque en ese tiempo habían sido sacados, pero Dios seguía estando ahí, seguía estando con el pueblo de Israel, a pesar de que en su tierra Dios seguía estando con ellos y seguía manifestando su gloria. Y dice, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Incluso cuando estemos hechos un desastre como Nabucodonosor, que en este caso llegaron hasta sus raíces, Dios no nos destruye por completo. Porque Dios, a pesar de que quiere cambiar cosas en nuestra vida, también nos ama y sabe que nos duele. Porque quitar el árbol o lo que engrandecía al rey Nabucodonosor, que era su orgullo, no era un proceso fácil. No era que él pudiera decir, pucha, ya de un día para otro voy a ser humilde. No. En este caso le dice que va a vivir como bestia, va a comer entre las bestias. Perdió hasta todo lo que tenía, perdió su reino. Y tuvo que vivir como bestia durante 7 tiempos. Para que recién pudiera reconocer que el Dios estaba por sobre él. Y quitar su soberbia. Dios, a pesar de que trabaja con nosotros, a pesar de que muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles porque Dios está probando, intentando sacar algo que nos está estorbando en nuestro camino, Dios no nos va a destruir por completo. Siempre tenemos un Dios fiel que va a tratar de quitar lo malo de la forma más recta posible, mantenernos y poder hacernos crecer de nuevo. Y no perder nuestra esencia. Pero ahora, si lo llevamos a nuestra vida, ¿cómo está nuestro árbol? ¿Qué cosas están creciendo en nuestro corazón? ¿Qué cosas son las que valoramos? ¿Qué cosas podemos decir, Dios, esto es lo que tengo y la verdad esto me satisface, pero quizás no te satisface a ti, quizás hay un momento en que de verdad necesito reconocer que mi árbol está creciendo chueco, que hay ramas que en realidad deberías poder podar en algún momento y que estoy dispuesto a que tú hagas la obra en mi vida. Todo lo que está creciendo en nuestro corazón y en nuestro árbol, ¿agrada al Señor? ¿O será que algunas cosas están alejadas de lo que Dios quiere para nuestra vida? Y si no es así, ¿estamos dispuestos a que Él tale nuestro árbol? Porque no es fácil llegar y decir, Dios, haz tu obra en este momento y quítame todo. Quítame mi reino, quítame mi forma de actuar, quítame todo lo que me está engrandeciendo y ayúdame a poder crecer de nuevo como tú esperas que creciera. Lo dejo con esta pregunta porque igual es difícil tener que planteársela a diario, porque muchas veces a diario tomamos decisiones que nos agradan al Señor y que van construyendo de a poco cosas de nuestro corazón que no agradan al Señor. Y no es un proceso fácil también tener que sacarla. Quizás nos va a doler, quizás nos va a costar, quizás van a pasar 7 tiempos como Nabucodonosor, pero podemos ver al final de esta historia, en el versículo 37 del capítulo 4. Lo voy a leer. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Podemos ver que el resultado de que Dios haga su obra en nuestros corazones es que saque de lleno, de cuajo, lo que está impidiendo que nosotros podamos obrar de manera correcta, que podamos vivir de manera recta delante de Él. Por más que nos cueste, por más que el proceso nos duela, podemos ver que los resultados del proceso
son grandes y que Dios puede hacer una obra gigante en nuestros corazones, en nuestras vidas, si nos decidimos a que Dios empiece a examinar nuestro árbol y empiece a sacar las cosas que no le gusten. Este es nuestro mensaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. En realidad, algo que Dios puso en mi corazón hace una semana y quería compartirlo con ustedes. No sé si les parece que oremos ahora para finalizar este momento. Amén. Cierren sus ojitos donde estén. Vamos a orar. Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por esta palabra, porque, Padre, tú utilizas, Señor, hasta las palabras más, hasta las historias más añejas, Señor, más antiguas, Padre, que podrían ser quizás sacadas de tiempo, porque esto pasó hace más de 2000 años, Señor, hace más de 2500 años incluso, pero sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que prevalece por sobre todas las cosas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por eso, porque a través de esta palabra tú puedes edificar, Señor, nuestras vidas, Padre, puede examinarnos, Señor, puede ayudarnos, Señor, a poder sacar esas cosas que muchas veces te molestan, Padre Santo. Queremos hacer tu voluntad, queremos que nuestro árbol, Señor, permanezca, Señor, de manera recta delante de ti, Señor, santa. Padre, esté tú examinando nuestros corazones, Señor, y nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos, Señor, a mantener en rectitud delante de ti, Señor, por más que nos cueste, Señor, el proceso. Queremos, Señor, crecer recto delante de ti, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú acompañándonos, Señor, en este día que tendremos nuestra confraternidad más rato. Sabemos, Señor, que desde ya tú tienes el control sobre todas las cosas y te bendecimos, Señor, por eso. Gracias, Padre, por este momento, Señor, de poder reunirnos. En nombre de Jesús, amén.